Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contó desde el principio lo que había pasado. «Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, que sostenido por las 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió 3 veces, y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres, que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos, y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: «Manda buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: «Por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada, mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: «Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz.
pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A continuación, escucharemos la homilía del señor obispo don Guillermo Ortiz Mondragón. Jesús, buen pastor, nos sigue revelando su persona, ahora con otro elemento. Yo soy la puerta de las ovejas. Y después de hacer la diferencia con el pastor asalariado, dice: quien entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrar pastos. En la vida de la Iglesia está la iniciación cristiana, precisamente que consiste en hacer un camino profundo de encuentro con Cristo, escuchando su palabra, eso es catecumenado, confrontando la vida personal integralmente con Cristo, hasta optar por Él. Y cuando digo integralmente, pues también lo que nosotros hayamos vivido de religión, de tradiciones religiosas. Ese es el sentido del llamado a la iniciación o reiniciación cristiano. No podemos participar en la vida de la Iglesia si no hacemos esa opción personal por Cristo. No se trata de un requisito externo, meramente funcional, sino de definir con coherencia la propia existencia. La obediencia a Cristo, virtud de los santos, es una expresión de abandono total en Cristo para cumplir su palabra. La experiencia de Pedro nos lo expresa. Él rechazaba del mismo Dios comer lo que según la ley, según la tradición judía, era impuro. No, Señor, yo no voy a comer eso. Y el Señor le dice: no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto significa: no te fijes en las leyes humanas, sino en lo que es mi voluntad. Tenemos muchas cosas en nuestra vida religiosa por tradición, por costumbre, como un punto de vista a veces personal o de un grupo. No todo eso coincide con la vida en Cristo. Y se trata de purificar nuestra fe, de llegar a una verdadera adhesión a Cristo. Pedro explica su experiencia respecto a los animales puros e impuros para que los discípulos comprendan que también los incircuncisos son llamados a la Iglesia. Y así también explica que el Espíritu Santo ha llegado a ellos. No porque no sea de mi grupo, porque no esté desde el principio, no va a participar. Dios tiene su tiempo para cada quien. Esto pues ha de despertarnos a esa actitud misionera, esforzarnos por ir a los alejados, quienes solo asisten a la iglesia cuando les nace, o cuando es la de su fiesta de su santo patrono, que contradicen su fe con actitudes a veces nada evangélicas, de corrupción, de mentira, de injusticia, lujuria, falta de respeto a la vida.
Yo ayer hacía el comentario, ¿cómo es posible que si México es uno de los países con mayor alto índice de católicos, el grupo religioso, la asociación religiosa más perseguida es la católica, en los medios y en muchos ambientes? ¿Por qué? Porque no ha habido esa opción de los católicos verdaderamente por Cristo para conocerlo, seguirlo, no defenderlo, pero sí anunciarlo. Pues que el Espíritu Santo nos conduzca. Ya no necesitamos un bautismo en el Espíritu. Eso es para un grupo religioso que no tiene los sacramentos, no es católico, los pentecostales y algunos otros. Nosotros tenemos el sacramento del bautismo. Ya no necesitamos el bautismo en el Espíritu. Ya no necesitamos otro sacramento. Más bien vivamos lo que hemos recibido. Que así sea.